Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Leigh Bardugo. Somos sus anfitrionas Dani, y Lucero. en el episodio de hoy les daremos una introducción al Grishaverse, sobre todo para aquellos que son nuevos en este mundo, van a conocer un poco más sobre cada una de las series que lo componen, sus tramas y sus principales elementos. Y también les contaremos acerca de cómo surgió la idea de este podcast. Nuevamente bienvenidos, somos sus anfitrionas y les queremos platicar que pues hemos seguido el Grishaverse desde hace aproximadamente unos 5 años. Y la idea para este podcast surgió porque vimos que había unos podcasts en inglés. Hemos estado escuchando el Grishacast, que es el primer podcast sobre el Grishaverse. Este está en inglés. Y recientemente, con toda esta emoción que ha surgido nuevamente por el estreno de la serie Netflix, vimos que otros dos o tres podcasts que están en inglés también. Entonces vimos que hacía falta un espacio para todos los hispanohablantes, para que pudiéramos compartir y crecer como este grupo de fans y poder pues apasionarnos y vivir todos juntos la emoción de este mundo del Grishaverse. Y primero que nada queremos platicarles también de cómo llegamos al Grishaverse. Yo personalmente pues llegué aquí porque Lucero, que está aquí conmigo, eh, pues me insistió, estuvo insistiéndome como por 2 años que leyera Seis de Cuervos, la tuve ahí sufriendo. Entonces, vamos a escuchar ahora cómo es que Lucero, cuéntanos, ¿cómo llegaste tú? Yo llegué por ti, pero ¿cómo llegaste tú? Sufriendo durante 2 años en soledad. Pues corría el año del 2015, súper dramática. Ya Nebolus. Y estaba, sí, estaba suscrita a los newsletters de BuzzFeed en su sección de libros, ¿no? Esos correos que te envían como semanalmente con recomendaciones de libros Ajá. nuevos y reseñas y quizzes y demás, ¿no? Entonces en una de esas me llega una con un artículo que se llamaba Las 32 mejores historias de fantasía del 2015 o algo así, no recuerdo el título específico, pero dentro de esa lista aparecía Seis de Cuervos. Y les soy sincera, vi la portada y dije, voy a comprar este libro. Ni siquiera me molesté en leer el resumen, no leí reseñas, no nada. Vi que lo estaban recomendando, la portada se veía padrísima. No recuerdo en dónde lo googleé, vi las imágenes y vi que el canto de las hojas estaba pintado en negro y dije, de aquí soy. Y lo mandé pedir. En aquel entonces, ¿verdad? Era de las primeras compras que hice en Amazon casi, creo. Y creo que Eh, muestra que juzgar un libro por su portada a veces tiene un buen resultado. sí, definitivamente en esta ocasión fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque lo leí y de inmediato se convirtió en, yo creo que de volada entró en mi top 10 de libros y ahorita ya está en yo creo que sigue siendo mi libro favorito a la fecha. Bueno, le gana la segunda parte, El Reino de Ladrones. Sí. Y pues bueno, yo leí Seis de Cuervos en aquel entonces en inglés, todavía no salían en español, lo compré en inglés, llegó, lo leí, me tardé como 2 semanas más o menos. Y me acuerdo que sufrí bastante porque pues era relativamente nuevo el libro, entonces todavía no había segunda parte, apenas estaban como diciendo de, ay, sí, pues sale el próximo año. Creo que esperé aproximadamente 9 meses para poder comprar y leer la segunda parte. Y fueron meses agonizantes. Me acuerdo que en aquel entonces platicaba con una amiga de Tumblr de Brasil que coincidió que las dos habíamos leído el libro y estábamos súper emocionadas. En aquel entonces era la única persona con la que podía platicar del libro porque Dani no lo quería leer. Estaba Perdón, reacia. perdón. Sí, Me entonces, pues arrepiento de no haberlo leído antes, pero lo aquí me ves, tienes. lo ves. Y pues así fue como llegué a este mundo del Grishaverse. Ya después investigando, pues me di cuenta de que en realidad este libro, el Seis de Cuervos, era en realidad pues el primero de una nueva duología dentro de un universo que ya contenía otra trilogía.
lo cual hizo mucho sentido porque pues sí había elementos que yo decía de que, ok, esto ya parece bastante bien construido y como que no tengo el contexto, estoy sacando contexto de Google y de las wikis y demás, tratando de entender todos los elementos, pero la verdad es que es algo que se entiende muy fácil, o sea, si los lees de manera separada no pasa nada. Y pues después compré los otros libros también y los terminé leyendo todos. Wow, ha sido un gran viaje desde hace un buen rato. Ya llovió, 6 años casi. Ya nevó. Ya nevó, de hecho. Y pues sí, ahora les voy a contar un poco de un resumen pequeño de Sombra y Hueso. Como decía Lucero, puedes empezar a leer primero Seis de Cuervos y luego pasarte la trilogía y no vas a sentir como que un completo desconocimiento, te ubicas rápidamente para aquellos que empezamos con Seis de Cuervos. Pero les voy a contar un poco de Sombra y Hueso. En Sombra y Hueso seguimos la historia de Alina Starkov. Alina es una soldado del primer ejército de Rabka y ella pues siempre ha sido como muy, un poco solitaria, ella es huérfana, tiene un mejor amigo que se llama Mal. Ellos crecieron juntos en el orfanato y bueno, ellos ambos están en el ejército. Él es un rastreador, ¿sí es la palabra correcta? Sí, creo que sí. Creo que sí, sí. Y ella es cartógrafa en el ejército. Entonces comenzamos su historia, ella es una soldado más, está en un mundo, en un país dividido por por el abismo de sombras y lo tienen que cruzar, ¿no? Entonces, Alina, cuando llega aquí al abismo de sombras, descubre que tiene un poder, ¿no? Descubre que tiene un poder y ese poder que ella tiene parece que puede cambiar el rumbo y la historia completa de su país, los puede salvar. Entonces, seguimos su viaje, seguimos su historia. Todo el libro lo vemos desde el punto de vista de Alina. Vamos siguiendo tal cual cómo empiezan a entrenarla para que sepa usar este poder, cómo va descubriendo pues todo este mundo de la vida pues en otro ejército, especial para las personas, para los Grisha que tienen habilidades. Y también, pues lo que significa estar, digamos, como ser la persona más valiosa en tu país. Tener el respaldo del rey, y no nada más el respaldo del rey, sino ser la esperanza de un país que ha sido atormentado por la guerra durante muchísimos años. Entonces seguimos la historia de Alina y pues bueno, eh, vamos a escuchar ahora un poco de Seis de Cuervos. Sí, bueno, Seis de Cuervos, la duología toma lugar lo que son 2 años después de que terminamos la trilogía de Sombra y Huesos. Y básicamente vemos la historia de 6, podríamos llamarlos criminales, por decirlo así, en un país pues liderado por el comercio, un país en el que el dinero papelito habla literalmente. Y bueno, seguimos la historia de estos 6 criminales que son encomendados por un comerciante con una misión muy importante de ir pues infiltrarse en una prisión de alto riesgo en otro país, del que ya hablaremos más adelante, para rescatar a un científico que está desarrollando una droga que hace que los poderes de los Grisha se incrementen muchísimo. No nos vamos a meter mucho en spoilers, pero bueno, eso es básicamente lo que vemos en este libro, esa aventura que muchos comparan con, pues, algo como olvidé el título de la película, La Gran La Estafa. gran estafa. La Gran Estafa, sí. Como este tipo de aventura, pues no sé, es una historia bastante diferente a lo que vemos en Sombra y Hueso, pero al final de cuentas pues vamos viendo esos elementos que se van entrelazando, elementos que vemos en unos de los libros y luego los volvemos a ver acá en Seis de Cuervos y pues como ya les comentábamos ahorita, se leen completamente bien por separado, pero es muy interesante ya después como ponerlos todos juntos como piezas de un rompecabezas. Y pues bueno,
como ya les comentábamos ahorita, ambas sagas se sitúan en el mismo universo, en el Grishaverse, en donde existen personas con habilidades que llamamos pues los Grisha, ¿no? Que ya les estábamos hablando ahorita de ellos, también conocidos como maestros de la pequeña ciencia. Entonces, en la historia de Sombra y Hueso, nos lleva al país de Ravka, el cual es gobernado por una especie de monarquía imperial, en donde los Grisha juegan un papel muy importante como miembros del segundo ejército, como ya nos decía ahorita Dani cuando hablaba del libro. Y mientras que ellos ahí en Ravka son tratados como, pues como piezas súper valiosas del país, en otros países de estos libros, los Grisha son vistos como antinaturales, los esclavizan, los pues experimentan con ellos, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a platicarles un poquito acerca de cómo se compone este universo que ha creado Lee Bardugo. Ya les comentábamos ahorita que pues existen diferentes países a través de los cuales nos vamos a estar moviendo por los libros. Y bueno, Dani, ¿qué nos puedes decir acerca de estos diferentes países y lugares? Pues lo interesante de estos países es que cada uno tiene como su equivalente, por así decirlo, en nuestro mundo. Ravka, que es el país principal en el que se sitúa la trilogía inicial, eh, es el equivalente a Rusia, una Rusia imperial. Tenemos una monarquía, tenemos un ejército, bueno, dos ejércitos, perdón, y toda la parte del, por ejemplo, su clima, las construcciones, algunas de las costumbres nos evocan a Rusia. Entonces está inspirado, de hecho, en la portada de las primeras ediciones tenemos esas construcciones como en fondo, tenemos construcciones de completamente arquitectura rusa. Después tenemos a Fierda. Fierda se encuentra al norte de Ravka y es un país que está en constante guerra con Ravka. Ellos son los que ven a uno de los países que ve a los Grisha como una amenaza, como antinaturales, y su equivalente, digamos, en cuestión de costumbres, son los países escandinavos. Después tenemos Shu Han. Shu Han está al sur de Raqqa y nos comenta la escritora que es el equivalente a China y Mongolia, más o menos. Y en Shu Han, eh, pues los Grishas son, sí, sujetos de experimento. Son personas interesantes, a lo mejor que los quieren usar para fines científicos, hacer mayor descubrimientos sobre ellos, pero no se tratan con la misma importancia o la misma dignidad que en Ravka, por ejemplo. Ravka se encuentra entre Fjerda y Shu-Han, con Shu-Han al sur y Fjerda al norte. Entonces están en una constante lucha, en constante guerra y amenaza por ambos lados. Se sienten amenazados por el comercio se ve debilitado debido al abismo de las sombras. Y pues estos países, tanto Fjerda como Shu-Han, se aprovechan de estas debilidades que tiene Ravka. Después tenemos Kerch. Kerch es una isla, es un país que está un poquito al sur, suroeste de lo que es Shu-Han y es el equivalente a lo que es Países Bajos. La capital de Kerch es Ketterdam y Ketterdam es la ciudad donde toma lugar la mayor parte de los eventos de Seis de Cuervos y de Reino de Ladrones. Y tenemos también Novi Sem, que está al oeste del Mar Auténtico. Y pues la autora ha mencionado que está influenciado por Estados Unidos, al ser este como un refugio para la gente que está huyendo, tal vez. En cierta forma está huyendo o está buscando un lugar donde empezar una nueva vida, que es como el nuevo mundo. Y finalmente tenemos lo que es la isla errante, que está al noroeste. Y esta está inspirada en Irlanda y Gran Bretaña. Y de este país hablamos muy poquito, hay muy poquitas menciones, eh, pues en todos los libros creo que donde más se habla de la isla errante es en Seis de Cuervos, en la duología, y solamente se menciona como una referencia como a la ascendencia o el origen de algunos de los personajes que se presentan aquí.
pero no tiene tanto impacto en la historia. Al menos hasta ahorita no tiene tanto impacto en la historia. Pero esos son los países que componen el Grishaverse. Son 6: Rabka, Fjerda, Shuhan, Kerch, Novi Sem y la Isla Errante. Pero bueno, es el Grishaverse, así que tenemos a los Grisha. Lucero, ¿qué nos puedes decir sobre los Grisha, su función en el ejército, sus uniformes, por ejemplo? Claro que sí. Pues bueno, ya les decíamos, ¿no? Los Grisha son estas personas que tienen estas habilidades especiales, incluso se podría decir como este manejo de los elementos. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre cómo funge este poder en ellos. Y pues dependiendo del país, pues es su función, ¿no? Ya les decía ahorita en Rabka, por ejemplo, son una pieza muy importante porque son miembros del segundo ejército, y en Fjerda, por ejemplo, los ven como brujos, como algo antinatural, algo que tiene que ser cazado. En Shuhan tenemos eh, pues a esta gente que está haciendo experimentos para poderlos entender mejor y ver cómo les pueden sacar más provecho. Pero bueno, nuestra historia principal se centra en Rabka, y como parte del segundo ejército, los Risha se dividen en 3 órdenes principales, que son los Corporal Ki, los Ethereal Ki y los Material Ki. Cada una de estas órdenes, aparte, se divide en más clases y bueno, pues tienen como un común denominador, ¿no? Los Corporal Ki también son llamados la Orden de los Vivos y los Muertos. Tenemos dentro de sus clases a los Mortificadores, que pues son Grisha que pueden básicamente controlar tu pulso cardíaco, pueden controlar tu flujo de sangre, te pueden dejar sin respiración. Básicamente tienen control completo sobre el cuerpo humano. Y por otro lado tenemos a los sanadores, que pues como su nombre lo indica, tienen la capacidad de sanar a otros. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar, como parte del segundo ejército, cada una de estas órdenes tienen su uniforme específico, ¿no? Dependiendo de la orden y de la clase a la que pertenezcan. Entonces, en los Corporal aquí encontramos este uniforme que se llama Kefta, que es de color rojo. Y ya dependiendo de la clase tienen unos bordados que indican si son mortificadores o si son sanadores. En el caso de los mortificadores tenemos la kefta roja con bordados negros, y de los sanadores tenemos la kefta roja con bordado gris. Nuestra segunda clase son los Eterialki, también conocidos como la Orden de los Invocadores. Y aquí tenemos 3 clases que son los vendavales, los inferni y los agitamareas. Los vendavales utilizan una kefta azul con bordados grises, y ellos básicamente tienen control sobre todo lo que es el viento, el aire. Ellos, igual que los mortificadores, de hecho también podrían llegar a incluso quitarte el aire porque pues pueden controlarlo, pero es una manipulación diferente a la de los Corporal Ki. Después tenemos a los Inferni con su kefta azul con bordados rojo, y ellos, pues, como se podrán imaginar por su nombre, controlan el fuego. Y por último, dentro de los Eterialki tenemos a los Agitamareas con su kefta azul con bordado celeste, y ellos pues tienen control sobre el agua, sobre las mareas, sobre, pues, si cualquier cuerpo de agua realmente lo pueden controlar, lo pueden manipular y utilizarlo para su beneficio. Y bueno, la tercera orden que les mencionaba son los Materialki, o la orden de los hacedores. Estos son Grisha que tienen control sobre los elementos, digamos que físicos. Tenemos a los Durast con sus keftas moradas con bordado gris, y ellos controlan todo, pues digamos elementos como pueden manipular el vidrio, pueden manipular la madera, los metales, los pueden manipular al punto de convertirlos en herramientas, pues sí, transformarlos hacia lo que ellos quieran. Y nuestra otra clase de Matriarchy son los Alchemy con una kefta morada con bordados rojo. Y los Alchemy, su nombre hace referencia hacia la alquimia, porque ellos se centran más que nada en el uso y la manipulación de químicos. Ellos se concentran más que nada en crear, por ejemplo, venenos, crear explosivos, armas, etc. Y bueno, dentro de
la historia, no queremos spoilearles mucho, pero va a haber una que otra clase especial, por decirlo así, que se van a ir dando a través de la trama de los libros. Ya si deciden adentrarse ya sea en los libros o en la serie, pues los irán conociendo. Tienen sus propios colores para las keftas y pues son como clases únicas que no existen como en masa como las demás clases. Y, y bueno, pues en Ravka, como les decía, su función principal es ser parte del segundo ejército. Son reclutados desde niños. Hay unos Grisha llamados amplificadores que tienen la tarea de encontrar a niños que pudieran presentar este tipo de poderes y cuando los encuentran pues se los llevan a entrenar al pequeño palacio que es en donde habitan y entrenan todos los del segundo ejército bajo pues ¿qué será? Bajo el cargo de El Oscuro, que no entraremos en detalles sobre este personaje de momento, pero él es básicamente el líder de este segundo ejército. Y, y bueno, pues sí, se reclutan a los Grisha desde muy pequeños para comenzar a educarlos en esta escuela y sus familias al final de cuentas reciben una remuneración por, digamos, los servicios a su país. Y pues bueno, esto es básicamente cómo se dividen las órdenes de Grisha. Ya hablamos un poquito acerca de los países, de las órdenes. Es como una manera muy general de entender este universo. Y pues quisiéramos comentarles un poquito, compartirles cómo fueron nuestras experiencias al leer estos libros. Tú, Dani, qué fue lo primero o lo que más te atrapó cuando después de casi 2 años te convencí de que leyeras Seis de Cuervos? Creo que después de 2 años de estar escuchando tu insistencia y tu amor por estos libros, Puedo ser muy convincente. bastante, aquí estoy. Fíjate que cuando lo leí el primer capítulo, que ese es un punto de vista distinto, como digamos, único a los demás que tenemos durante el resto del libro de Seis de Cuervos, creo que me enganchó porque nos platican un poco a los Grisha y de sus poderes y estaba intrigada al no haber leído la trilogía anteriormente. Estaba intrigada y un poco confundida sobre qué está haciendo, qué poder tiene, qué hace, eh, cómo es que tiene esta habilidad. Em, y después, ya en el segundo capítulo, que ya entramos en sí a los personajes, creo que me impactó bastante la descripción de Casper desde los ojos de Inés. Icónica. Icónica, en verdad icónica. Y creo que porque uno espera, aunque sabes que son criminales, como pues, lo dicen en el resumen, como que esperas, no sé, de cierta forma que sea como muy heroica su primera descripción. Esperas que te lo presenten como un héroe, como con grandes atributos, eh, con muchos, no sé, dones y habilidades. Como poder ponerte de su lado de inmediato. Ajá, como poder decir, bueno, sí, sí podría ser amigo de esta persona o algo parecido, pero te lo presentan como es, como un criminal. Entonces, al escuchar esta descripción, bueno, al leer esta descripción, dices, órale, o sea, es algo diferente, pues sí, es un criminal, ha cometido muchas cosas, ha matado gente, no tiene piedad, eh, bastante, como que bastante oscura su personalidad, por así decirlo. Pero creo que me intrigó mucho eso, que no son personajes, digamos, ni blanco ni negro. Es una moral gris, Sí, completamente. completamente gris, que estamos acostumbrados muchas veces a ver personajes que son todos buenos y todos nobles y el típico héroe, ¿no? Este arquetipo de héroe. Y tenemos al villano que es el malo y todas sus motivaciones son corruptas. Y cuando tenemos un personaje gris, pues se siente más real. Siento un personaje de la vida real, una persona que sí podremos conocer, que podemos empatizar con este personaje, porque a pesar de ser un criminal, entiendes que debe haber algo que lo hizo ser así. Algo en su vida lo ha llevado a ser de esta manera. Y eso me captó, me atrapó desde el principio.
O sea, escuchar esta descripción desde un punto de vista de un narrador externo, pero que está dentro como del universo. eh, sí, como que fue muy fuerte. Y también el universo en sí, o sea, el hecho de que te den detalles sobre los poderes que tienen los Grisha, ver que la forma en que te describe simplemente las calles, los olores, a pesar de que a lo mejor muchos otros autores también lo incluyen, no sé, creo que me gustó la forma de narrar de Lee Verdugo, me gustó mucho la forma en que percibe. Y sí, esa descripción de Cass es icónica. Y ahora que estamos viendo un poquito de entrevistas y así de los actores, creo que todos coinciden en que esta parte es icónica. Y Sí, yo creo que definitivamente. será todavía más trascendente conforme vaya aumentando la emoción y cómo va como impactando a la cultura popular y más gente se vaya involucrando con los libros. Cass Breaker, ya, personaje clásico Sí. desde ahorita. Y me llamó mucho la atención lo que decías ahorita sobre cómo, o sea, las descripciones que maneja Lee en sus libros. Yo la verdad personalmente batallo bastante cuando los libros tienen mucha descripción, que Sí, te dan cada detallito de el, no sé, el el papel tapiz polvo con que había florecitas, en... ajá, Sí, sí, sí. Entonces yo batallo muchísimo con las sí, cuestiones de descripciones. A mí dame diálogo, diálogo, diálogo. Pero la verdad es que las descripciones dentro de los libros del Grishaverse me sumergían por completo en la historia. O sea, a la fecha es de esos libros bueno, ya lo he leído varias veces, pero tengo las imágenes tan claras en mi cabeza como si hubiera visto una película, sí, que es algo que no me pasa con muchos libros, porque en muchos la verdad es que ya batallo tanto que veo a los personajes, pero no estoy viendo todo lo del fondo, se ve como borroso, porque sí. no me doy a o más bien no tengo la capacidad de ponerle la atención suficiente a esas descripciones. Entonces sí creo que la manera en la que Lee maneja pues sus mundos y sus descripciones es sublime. Creo que reside en el balance que tiene en el que te da suficiente descripción, pero con suficiente espacio para la imaginación. O sea, no te da tanta descripción que es súper específica que te dice, no sé, por ejemplo, de que el piso era color café con florecitas grises y las paredes eran rugosas con tal textura aparte, y no sé, Ya estaría, esos no detalles. necesito saber eso. Ajá, que viene siendo a lo mejor una descripción irrelevante, que no tiene ningún impacto en la Trascendencia a historia, la trama, trascendencia en la exacto. historia, en la trama. Y creo que algo interesante del Grishaverse es eso que dices, que es sublime en el sentido que nos da espacio para la imaginación, te permite verlo como una película. Y ahora que vemos como que algunas cosas de la serie, algunos avances, que pues sí se ve como en mi mente incluso mejor, ¿verdad? Se ve mejor, pero sí están esos puntos clave que van pasando durante los libros que se te quedan grabados por la forma en que están descritos y el espacio que te da para imaginarte algo más y complementar las acciones y el desarrollo de la historia. Sí, súper de acuerdo. A Sí, mí, algo que también me llamó mucho la atención y bueno, que me llamara la atención cuando leí Seis de Cuervos, que fue pues el libro que originalmente leí antes de leer la trilogía de Sombra y Huesos, fue que ese libro está descrito en 5 puntos de vista diferentes. Y yo había leído libros hasta con 3 puntos de vista, vaya, 3 personajes, ¿no? Que están relatando su historia, pero jamás en la vida me había tocado con tantos personajes relatando sus propias, pues y sus propias historias, sus propias aventuras. Y acá tienes, bueno, 5 diríamos 6 porque el primer capítulo está relatado por un personaje que después pues ya no volveremos a ver, pero en la pero que desde el buena, principio uno se emociona con ese personaje claro que sí, incluso. claro que sí. Ya nos contarán de sus experiencias cuando leyeron, si es que Sí, ya leyeron ese, si es que leyeron ese ese libro. libro, pero es en buena tradición de Lee Bardugo iniciar con ese tipo de capítulos. Sí, Pero sí, el ver 5 hasta 6 puntos de vista en los libros sí fue algo bastante sorprendente para mí, bastante, pues sí me ayudaba bastante a entender el cómo se iba moviendo cada personaje, ¿no? Y de que, ok, entiendes que están
la misma historia, pero cada uno tiene su papel y cada uno está completando como una misión diferente, y el poder ver hacia dónde va cada uno, qué está haciendo, cómo ve cada personaje a los demás, te ayuda como a formar esa imagen completa, íntegra, redonda de cada uno de ellos. Mientras que cuando nos vamos a la trilogía original, a Sombra y Huesos, todos los 3 libros están narrados completamente desde el punto de vista de Alina. Entonces sí es un cambio un poco drástico. No digo que no se disfrute, porque pues la verdad es que las historias son padrísimas en su propio nivel, pero sí es un cambio bastante drástico el estar acostumbrada como a tener la historia de cada uno de los personajes y de repente tener que cambiarme ok, ahora veo todo desde los ojos de Alina y pues conozco a los personajes a través de ella, sé lo que ella piensa de ellos, pero no sé qué piensan los demás, no sé, mientras Alina está en esta misión, no sé qué están haciendo los demás. Entonces sí fue algo que me llamó mucho la atención de ambas series. Igual como dices, me llamó la atención lo que dijiste de cómo los personajes se redondean o se complementan al momento de tener los puntos de vista de los demás. Porque sí, sí sucede. Por ejemplo, eh, si escuchas cómo alguien puede percibir a una persona, a uno de los personajes, y alguien lo puede sentir completamente diferente. Cómo pueden notar detalles que el otro no te dio. Y también, como dices, ¿a dónde va cada quien? Cada quien tiene su motivación personal, cada quien tiene una misión interna, tiene su propio camino. Y el hecho de conocer a dónde va, qué lo motiva, qué lo lleva a simplemente involucrarse en la misión inicial que tienen en Seis de Cuervos. O sea, como comentabas, tienen esta misión de rescatar al científico, pero ¿por qué? ¿Qué los lleva a decir que sí? ¿Qué los lleva a decir que sí a este trato? Cada uno tiene su razón de entrar en esto. Y, y bueno, es algo que en verdad impacta bastante. Y sí, igual me pasó lo mismo que leí primero Seis de Cuervos, voy a la trilogía y todo está al punto de vista de Alina. Y como dice, se disfruta enormemente como de su propia forma, pero sí, sí te cambia. Sí, es algo que me emociona, creo que ahora que salga la serie, de poder un poquito más acerca de qué estaba pasando, qué está pasando al mismo tiempo de que Alina está en una misión. Sí, definitivamente es algo que creo que la mayoría esperamos ver, como esas interacciones y esas pues diferentes actividades que a lo mejor no alcanzamos a percibir cuando leímos los libros. Sí, o que no nos damos cuenta que están pasando, sino hasta que Alina se encuentra con eso, hasta que Alina lo descubre. Entonces está bien y creo que será un buen viaje para quienes están llegando al Grishaverse sin haber leído nada. Va a ser un buen punto de encuentro, va a ser una buena forma de adentrarse, de comenzar a ver la historia. Y otra cosa que me gustó bastante del Grishaverse es que no nada más son como estas sagas, estos tres sagas que ya tenemos, Sombra y Hueso, tenemos Seis de Cuervos y tenemos la duología del Rey Marcado. También tiene su propia mitología, tiene su folclore. Tenemos lo que es el libro de El lenguaje de las espinas, que nos cuenta, digamos, como las historias como cuentos de hadas, pero son bastante oscuras. Los cuentos que a lo mejor escucharías, esas como leyendas que se cuentan en el pueblo, ese folclore le da una muy buena fuerza e incluso son referenciados por los propios personajes, porque pues en su mundo ellos crecieron con esas historias. Igual sucede con la mitología. En Ravka se veneran a unos santos que también vamos a ir descubriendo cómo pues son santos, hacen milagros, son grishas poderosos, como también en Kersh tienen a su dios, a Gessen, que es el dios del comercio, y como Dinero, dinero, dinero. dinero, 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 así es. Y también tenemos en Fierda tenemos a Gel, que es el dios que está en el agua, En el árbol, en el árbol, pero también acuérdate que que se comunican tiene, con él a través del agua, ajá, también tiene, del río. ajá, como leímos libros en inglés, algunos términos están un poco como no tan frescos en español, eh, Sí, pero una sí, disculpa de antemano. una disculpa de antemano, por favor, si se nos vaya una palabra pocha, pero
Ténganos paciencia, por favor. Eh, pero sí, entonces todos tienen su propia mitología, tienen su folclore y creo que eso enriquece bastante la historia. Enriquece mucho el universo, lo hace completo y se hace sentir más real, porque así como nosotros tenemos nuestra propia mitología, cada cultura tiene su mitología, tenemos nuestro folclore en cada región, en cada país. Lo mismo sucede acá. Entonces, esa parte que, digamos, no se deja a un lado, les estás dando algo que como los cimenta en su propia realidad. Y eso es súper valioso para un lector y pues para un espectador también. Sí, definitivamente esos libros complementan muy, muy bien las sagas del Grishaverse. Sobre todo, bueno, a mí en lo particular, el lenguaje de las espinas me fascina. Como decías, pues son como cuentos de hadas, pero cuentos bastante oscuros que no, si le cuentas a un niño en la noche, a lo mejor no va a poder dormir. No se lo cuenten a los Pero, niños. si no, es como si aquí contáramos las versiones originales de lo que tenemos por cuentos de hadas, ¿no? En donde en realidad el príncipe no rescata a la princesa, sino que se la come el lobo. Eh, pero sí es muy interesante el tener esas menciones a lo largo de las novelas, en donde simplemente es una mención, como que están haciendo referencia y pues es como si tú dijeras, sí, como el lobo de Caperucita y ya fuera toda la referencia que dices. Y pues quien no conozca el cuento de Caperucita a lo mejor no va a entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero ya el tener el cuento como tal, pues te hace entender por qué esa comparación, ¿no? Al momento de usarlo. Y lo mismo pasa con el libro de la vida de los santos, que yo creo que toma bastante importancia, sobre todo ya en esta última duología, donde vemos un poquito más eh, pues la presencia de esos supuestos santos que veneran en Ravka. Entonces sí es algo que pues se recomienda bastante. No es como obligatorio el leer esos libros para poder entender el Grishaverse, pero sin duda aportan bastante cuando decides agregarlos a tu biblioteca. Definitivamente enriquecen la experiencia. Ahorita que mencionas el rey marcado, estoy a unas cuantas páginas de terminar mi segunda lectura, eh, ya que acaba de salir Rule of Wolves, la segunda y última parte de esta trilogía. Y tengo La vida de los santos y el rey marcado uno junto al otro y de repente me tengo que ir al libro de que, sí, como lo mencionaron, que ya como yo le leí la segunda vez que lo leo, me voy al libro de los santos de que, mira, es lo que dijeron aquí, sí tiene sentido acá, vas armando y vas complementando y sobre una experiencia así como, no sé, como mejor que ir a la escuela. Que ni en la escuela hacíamos tanta investigación y teníamos Oye, ya sé, ni tanto en la material escuela. ligado uno con otro. Pero pues sí, esto es básicamente nuestra experiencia hasta ahorita con el Grishaverse. Y pues bueno, para futuras emisiones de este podcast, la idea es adentrarnos un poco más en este Grishaverse en conjunto con la serie de Netflix que se estrena ya este próximo 23 de abril. Queremos ir comparando similitudes que se vayan dando entre la serie y los libros y señalar también las diferencias y nuevas aportaciones que va a traer esta adaptación, porque pues la serie va a juntar estas dos sagas, pero como ya les decía hace rato, la duología como tal de Seis de Cuervos se lleva a cabo 2 años después de los eventos de Sombra y Hueso. Entonces, en la adaptación vamos a ver una historia completamente original para los personajes de la duología. Va a ser algo, pues meramente, hasta la misma autora mencionaba en las entrevistas al inicio que iba a ser como si estuviéramos leyendo fanfiction, ¿no? De todo lo que se iba a venir a aportar y cómo iban a ligar esas dos líneas. Entonces, pues iremos comparando y viendo estas diferencias y similitudes que se vayan dando en la serie. La próxima semana vamos a tener un episodio especial para hablar acerca de los 2 trailers que tenemos hasta ahorita, para hablar acerca de lo que ya sabemos, de teorías, de predicciones, de las expectativas que tenemos de las series. Entonces, pues esperamos que no se lo pierdan. Así es, estamos muy emocionadas por la siguiente emisión. Ya tenemos algunas teorías por ahí en mente. Ya estamos planeando qué les vamos a compartir. Entonces los esperamos a la siguiente emisión.
Síguenos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como Sombra y Cuervos. Por favor, escríbanos, denos seguir y además mándanos un mensaje y dinos qué les pareció esta primera emisión, nuestro primer episodio. Queremos crecer con ustedes, queremos saber qué piensan, qué les gustó, de qué les gustaría que habláramos y también si son nuevos en el Grishaverse, si están adentrándose ya porque sea por la serie o si ya los han leído, qué les ha parecido y cuál ha sido su experiencia en el Grishaverse. Queremos conocerlos y realmente pues hacer crecer esta comunidad de fans. Así que esperamos tenerlos aquí la próxima semana. Así que de fans para fans, sin llantos. Sin funerales.